buenas. Vale, salvamos. Ya casi os conozco de haberos escuchado. Vamos a ponerlo. Dentro de la camiseta. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo soy Sara. Pero es que no quiero dejar de tocar otro tema que para mí me resulta muy especial, y es el de la igualdad. La igualdad de oportunidades de manera general, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, y un tema que yo enciendo la tele, abro las páginas de un periódico o enciendo la radio y escucho qué pasa con esas agresiones sexuales que se dan de una manera muy importante en jóvenes, y que se está viendo un aumento de una manera absolutamente alarmante. Yo traía una pregunta preparada con respecto a este tema, que es que, a ver, es algo que a mí me preocupa mucho como joven y como mujer. Entonces me gustaría saber si, con respecto al acoso sexual callejero, especialmente por las noches, si en Getafe se está haciendo o se prevé que se vaya a hacer algún tipo de estudio relacionado con este acoso sexual, como, por ejemplo, estudiar temas como la iluminación en los barrios por la noche o los conocimientos de la policía municipal o la asistencia de puntos violeta en las fiestas de Getafe, por ejemplo. Empezamos hace años, luego pasó el COVID y nos partió por medio, pero con esos puntos violetas a través de la unidad violeta en los espacios de gran aglomeración, esas actividades masivas para informarlas a ellas, informarnos a nosotras de cómo prevenir, informaros a vosotros de cómo no consentir. Si veis cualquier situación, por favor, cómo poder ayudar para erradicarlas completamente. A continuación también tenemos una reivindicación muy importante con respecto a lo que llamamos, por ejemplo, paradas a demanda. Es decir, que el autobús, sobre todo los nocturnos, no paren en las paradas establecidas, sino que si tienen que parar en mitad de una avenida porque te viene mejor a tu casa, que paren en mitad de la avenida. Es decir, no se paren a lo formal. Eso especialmente en los nocturnos, en los autobuses nocturnos. Y un aspecto muy importante que dices tú, Diana, en relación con un estudio que hemos realizado sobre Getafe Ciudad Segura. Getafe Ciudad Segura, desde el punto de vista de género. Todas las calles no están iluminadas de la misma manera. Y eso provoca que nosotras pasemos por unas calles más que por otras. En algunas calles hay un árbol más alto que otro, por poneros ejemplo, y eso hace que a lo mejor pueda favorecer un escondrijo para que alguien pueda salir y a lo mejor te dé un susto. Ese estudio ya lo tenemos, ya tenemos identificados esos puntos que son necesarios mejorar en la ciudad, y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer esas acciones que tenemos con el estudio. A mí eso me parece muy buenas ideas y además lo veo necesario, pero, o sea, ya sé que esto toma su tiempo, esto no es algo así como tal, pero realmente el problema es, yo a veces me cuestiono y digo, ya, pero ¿yo por qué tengo que tener miedo andando por las noches? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer esto para mí? Cuando, vale, soy mujer, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, hay que no, es muy difícil cambiarlo, es súper difícil porque, bueno, es algo que viene de una cuestión social, claro, de aprendizaje, pero también claro, hay que fomentar eso porque, o sea, no es instaurar una política en las personas, de decir, por ejemplo, yo soy de izquierda, soy de derechas, eso es más controversial. Me refiero a que la igualdad de la mujer, eso tiene que tenerlo todo el mundo aquí. Totalmente de acuerdo. Pero por eso hay que ir cuando tú hablabas antes con el tema de la salud mental y la raíz del problema es que tenemos que construir una sociedad igualitaria, donde llegará el momento donde no sería necesario este tipo de acciones. Pero para eso hay que, desde los más pequeños, yo tengo un bebé de 1 año, desde los más pequeños, edades más tempranas, hay que educar en igualdad. Para que eso no suceda. Por eso yo os decía, yo me quedo abochornada y, por supuesto, absolutamente contraria cuando se dan situaciones de violaciones y agresiones grupales. Claro, pero eso es que lo que personas. El otro día, 14 años.
Por 14 eso- años, pero Pero ¿qué está pasando? ¿dónde está el problema? O sea, yo eso de verdad que es una cuestión que yo me planteo que si se supone que estamos evolucionando como sociedad, ¿por qué nos qué seguimos encontramos así? estos casos? Porque La en alguno, educación que a lo en la mejor le educación podía dar a ese niño o a esos es niños. fundamental. Creo que ha cometido una violación. ¿Qué le puede pasar por la mente a un chaval, a un crío, que es un crío de 14 años que hace eso? Pues debería haber tenido una educación para que viera que el porno es una cosa y que la vida, el disfrute de la vida con respeto y en igualdad es otra cosa totalmente diferente. Por eso hay que seguir haciendo acciones de educar en igualdad. Y claro, estaría correcto, pero también, o sea, si bien es cierto que, por ejemplo, ahora usamos métodos como el gas pimienta para protegernos, debería, a mi parecer, está bien todos los puntos, pero también debería ser que no solo a nosotras, o sea, que nosotras nos preocupemos por nuestra seguridad, sino que tanto, bueno, en general, ser educados de manera correcta y decir, tengo que respetar a esta persona, o esta persona no merece ser acosada, ya tanto sea hombre o mujer, vamos al punto general, de hecho, sino que todas las personas merecen respeto y ninguna persona merece pasar por esto. Exactamente. Y más nosotras que tenemos tendencia a sufrir más esto, tanto a lo mejor un piropo que sea muy asqueroso, o a lo mejor una mirada o algún tocamiento que digas, porque mira, bueno, el metro está lleno, aprovecho, no. No. O sea, más que nosotras cuidarnos, que también lo debemos hacer, si bien Tiene es que ser cierto, algo del conjunto de la sociedad. tiene que ser algo general. De la sociedad, Claro. efectivamente. Eso es. Entonces, y a lo sexual, que me iba, por ejemplo, sí que he dado algunos puntos de información y hay mucha gente desinformada, mucha gente que no sabe y mucha gente que piensa que a la manera que lo hace es correcta. ¿Qué pasa? Que he estado frente al ayuntamiento en las casetas, que hay muchos niños de aproximadamente 12, 13 años han pasado con los padres y se han quedado mirando el punto de información en el que he estado, que les ha dado, o sea, es que se le notaba la vergüenza que tenían en la cara porque estaban con el padre o la madre y no querían preguntar, no querían acercarse. ¿Qué pasa? Que volvían con los amigos, se acercaban y preguntaban. Entonces, tampoco debería ser un tema algo tan tabú, porque Se debería hablar de ello con normalidad en Claro. casa, en un aula. porque al fin y al cabo es algo que algún día si queremos formar una familia o si no la queremos formar, tenemos que ser libres a hacerlo, o sea, sin necesidad de que nos juzguen. Entonces, es como, por ejemplo, si tú quieres tener una vida sexual libre con protección y correspondientemente bien, no deberías ser juzgado. O sea, porque al final tú eres una persona libre que puede hacer y deshacer con su cuerpo lo que quiera. Al igual tanto hombre como mujer, vamos. Entonces, la información en esa parte de educación sexual o salud sexual está un poco desequilibrada. Porque si bien es cierto, no, es que a partir de los 16 o 17, a lo mejor un niño de 12 años puede conocer más que tú y tú no lo sabes. Totalmente. Entonces, Se sorprenden muchas familias diciendo, "Ay, pero mi hijo, mi hija". Sí, sí, bueno, tu hijo o tu hija ha hablado de estos temas con sus amigos mucho antes de que tú te lo pudieras imaginar. Mucho antes. Muchísimas gracias. La verdad es que de los nervios iniciales todo ya se ha ido relajando poco a poco. Espero que no se haya quedado ningún tema importante en vuestras cabezas, en el tintero, para poder sacar y deciros que he sacado muchísimas muy buenas ideas. Así que con ello seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, porque para hablar de políticas de jóvenes, de juventud, hay que hablar con vosotros. Hay que hablar con los jóvenes para que nos digáis, oye, mira, esto sí, esto no, esto de aquella manera. Habéis puesto mucho esfuerzo en esto, pero realmente no se ha conseguido ningún resultado. Eso es lo que nos tenéis que ayudar. Y nos tenéis que tratar de hacer que seamos cada día mejores en nuestro trabajo. Se dice que, y es verdad, que cada vez existe más diferencia, más distancia entre la juventud y los políticos. Y no hay mayor deseo por mi parte y en general en el ayuntamiento de que os sintáis implicados en Getafe, que os sintáis implicados en vuestra ciudad, que deis vuestra opinión, que participéis de manera activa para seguir mejorando, que veáis que somos servidores públicos, que estamos a vuestra disposición para hacer que Getafe funcione lo mejor posible. Que cuando decidáis alquilar una casa, digáis, no me quiero ir de otro sitio que no sea Getafe. Quiero alquilar una casa aquí en Getafe, porque siento que esta ciudad me ofrece todas las oportunidades, que me ofrece toda la oferta deportiva, cultural, de la que antes hemos hablado, que tiene sus centros de calidad, centros de salud, de calidad, su hospital. Todo eso es importante, que podáis trabajar en Getafe.
que Getafe lo ofrezca todo y digáis, no, yo voy a alquilar mi casa, pero la voy a alquilar aquí en Getafe. Eso será el triunfo que ya hemos conseguido como ayuntamiento. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestras opiniones y por favor que no quede aquí. Cualquier ocasión que tengáis, por favor que la podamos aprovechar. Gracias ¿De acuerdo? a ti también. Gracias a ti también porque con tu ayuda, al fin y al cabo, estás implicando jóvenes dentro de tu política. O sea, fuera de qué grupo correspondas o no, a lo mejor a nuestros amigos van a ver este video y van a decir, joder, que Sara, puedo hablar con ella normal, no tengo que hablar de una forma formal, puedo hablar con ella a lo mejor problemas que pasan y eso dice mucho de ti. Dice que nos estás implicando dentro de Getafe y que nos tomas en cuenta, que tomas en cuenta nuestra opinión. Y eso es de agradecer mucho, la verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Por vosotros.